Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, seguimos hablando de nuestros vecinos, es decir, de las personas que vivieron en estas casas, concretamente de la carrera 28 de Jiménez. Ya hemos hablado de unas personas primero que vivieron allí. Ahora continuamos hablando más bien de las familias o familia que está aún habitando esta casa. Bueno, tenemos la presencia aquí de Roberto Salazar, quien gentilmente nos da la información y algunos datos históricos que son importantes para la posteridad, como se diría. Muchas gracias, Roberto, pues, por aceptar estar aquí con nosotros. Bueno, Roberto, seguimos hablando de la familia Giraldo Moreno. Y en esta familia Giraldo Moreno, pues, hay y hubo grandes personajes, grandes hombres que han ayudado mucho a la comunidad, aparte de su mamá y su papá, doña Josefina y don Marco Fidel. Vamos a hablar ahora entonces de un personaje como fue Osvaldo Giraldo Moreno, hijo de doña Josefina. Tú lo conociste muy bien y trabajaste con él, en fin. ¿Cómo fue la cosa? A ver, sí, en este hogar patriarcal de don José María y doña Eloísa le continuaron don Marco Fidel y doña Josefina. Sí. Doña Josefina, como consecuencia de esa sabiduría de ella y de esa buena educación que le fue proporcionando a sus hijos, pues tenemos que el mayor de ellos, Osvaldo, fue de nacimiento muy enfermizo, pero un muchacho supremamente inteligente. Cuando toda Marinilla acudíamos al kinder de Doloritas, porque fue una gran maestra, por más de 60 años tuvo su kinder. Cuando entramos al kinder ya este amigo Osvaldo nos llevaba una ligera ventaja porque ya sabía deletrear, conocía bien el alfabeto, ya sabía escribir el nombre y todo eso. Entonces a los niños que entramos por ahí, sí, como al año siguiente o 2 años, nos decían que le aprendiéramos a Osvaldo, que Osvaldo ya sabía leer y escribir. Y entonces, era un referente, sí, pues. Y que para nosotros, pues que éramos novatos ahí en el kinder, este Osvaldo le decía a Dolorita, es que este niño ya lo tengo en segundo, que por ese conocimiento que tenía sobre la lectura y la escritura. Bueno, Osvaldo fue un muchacho muy sobresaliente, a pesar de ser tan enfermizo, porque él sufrió asma desde su nacimiento y se afectó mucho de los bronquios y por ende tenía que faltar mucho al colegio y todo eso, pero sin embargo era sobresaliente y siempre se ganaba todos los concursos, tanto en la primaria como en el Colegio San José, donde terminó su bachillerato. Sí. Osvaldo fue gran amante de la historia, de la genealogía, porque hizo no solo la genealogía de su familia, sino también de varias personas ilustres de Marinilla. Fue muy estudioso. Fue muy estudioso, sí, muy disciplinado, bastante. Y todos los padres de familia le ponían a los demás hijos como ejemplo a Osvaldo, porque era el modelo. Bueno, háblanos, Roberto, de esa gran obra que tuvo, bueno, o muchas obras, no sé, que tuvo Osvaldo. Osvaldo tuvo ese grupito de jóvenes. Un grupo bastante, como dirían los muchachos de hoy día, bastante calidoso. El Club Santo Domingo Sabio. Así se llamaba, sí, Club Santo Domingo Sabio. Entonces, ¿qué hacían en ese club? Nosotros, a ver, tuvimos varias vertientes. Cuando hablas nosotros, tú estuviste allí. Yo estuve allí. Fuimos pues ya pues de los fundadores, como te digo, el fundador don Osvaldo Giraldo Moreno,
Y entonces, como lo anotaba en otro programa anterior, allí aprendimos, por obra de doña Josefina, a jugar, a escuchar música, sobre todo la música culta, la música clásica. Allí aprendimos de teatro, que teatro. En su casa, donde Ramiro, el hijo médico, tiene ahora el bar, allí tenía el teatro y se presentaban obras de teatro. La Navidad se celebraba maravillosamente, se celebraba una Semana Santa chiquita. Que ¿cómo era eso de la Semana Osvaldo, y como la Semana Josefina era a la vez modista y tan entusiasta, ella compró muñecos de varios tamañitos y de ahí se hacía. Afortunadamente tenemos una foto, ahí podemos observar lo que... Exacto. No, así era pequeñita, ¿verdad? Era pequeñita. Y se hacía todo era como una réplica de la Semana Santa todos los días de los mayores. La Semana Santa chiquita, ahí dentro de la casa y por la calle y por esta calle principal. La procesión, las procesiones eran dentro de la casa y entonces las calles. Los niños más avanzados se revestían de sacerdotes, otros de acólitos. Fue una cosa muy bonita y de muy grata recordación para nosotros. Esto, pues, eso era parte de la formación religiosa y piadosa que se nos infundía desde muy niños. Sí. Eso fue muy lindo, bastante. Claro. Como te digo, allí, como decía antes, allí aprendimos a jugar ping-pong, todos los deportes. A jugar el parqués, el dominó. Mucho juego de mesa, pues. Sí, todo juego de mesa, de salón, ¿no? Y de salón. Salíamos también a hacer caminadas. Sobre todo días de fiesta y domingos, llevábamos fiambre, siempre acompañados por doña Josefina, que era la guía. El padre Javier, bueno, no hablemos del padre, en ese entonces era Javier, el hermano de Osvaldo, ¿también intervino allí? También, empezó con ese, sí empecé yo en el kinder, Javier y yo empezamos en el kinder. Después ya continuamos en la primaria en la escuela Jorge Ramón de Posada y Maurice, pero Javier ya al dejar el quinto de primaria se fue a estudiar al seminario misionero de Yarumal. Sí, señor. Más adelante él, a mediados de su estudio sacerdotal, decidió cambiarse de misionero a los jesuitas. Sí, entonces estuvo... Sí, esa historia nos la van a contar oportunamente. Y se ha distinguido mucho dentro de su comunidad porque es un sacerdote muy cercano a los pobres. Por eso le ha logrado el tener muchos enemigos, porque hay gente en este país que infortunadamente no le gusta la pobrecía. Él defiende mucho a los pobres, y trabaja con los pobres. Los más vulnerables. Por eso. Y él ha estado siempre en partes difíciles y muy, muy cercano, y lo quieren, lo adoran, porque es un sacerdote. Imaginen que es una de las primeras capillas que, como él nunca ha sido de los que va a pedir plata ni nada, sino lo que buenamente la naturaleza nos da. Él hizo una capilla que fue famosa porque hizo una capilla de cartón, solamente en cartón, para sus misas. Es un sacerdote muy de avanzada, muy carismático. Yo creo que muy parecido a lo que hoy predica el Santo Padre Francisco, se identifica mucho con él, claro. Por ser también jesuita. Se unta mucho de oveja. Eso, es jesuita. Sí. Javier es un gran hombre y continuó con ese aprendizaje inicial de ser misionero, porque eso es lo que él hace. Sí, señor. Su misión entre los pobres. Y Javier no pide plata. Javier es con lo que la naturaleza le da y lo que tenga entre los pobres. Exactamente, muy bien. Sí. Es un gran sacerdote, magnífico. Es un gran sacerdote. Bueno, vamos a tener algunos testimonios, vamos a escuchar algunos testimonios, inclusive algunos datos o anécdotas sobre Osvaldo también y sobre
Javier o el padre Javier Giraldo Moreno? Hacia los años 55 del siglo pasado, Ajá. actuaba en Marinilla la familia Giraldo Moreno, familia de don Marco Fidel Giraldo y doña Josefina Moreno. Yo digo que son familias muy distinguidas porque en aquella época, de pronto soy exagerado, pero en Marinilla había un cierto marcado, una marcada división de clases sociales. Entonces, había unas familias que nosotros, los que venimos del campo, calificábamos de muy distinguidas, elegantes, preparadas, de muy buenas maneras. Bueno, en esa familia conocí yo a Osvaldo Giraldo, que en alguna forma es mi contemporáneo, de pronto tendría unos años más que yo. Lo conocí siendo yo estudiante de primaria, pero él ya era estudiante del Colegio de San José. Allá me di cuenta que se distinguía por ser uno de los líderes en el campo de la literatura, del teatro, de la participación comunitaria, diría uno. En ese momento eran las figuras realmente descollantes, junto con otras personas que recuerdo, como el médico hijo de don Arturo. Arturito Sí, Gómez. De don Arturo Gómez, exactamente. Entonces eran personas que en ese momento descollaban en la ciudad, como por cierto liderazgo, una especial preparación. De Osvaldo sé decir que él me parece que no estudió más allá del nivel del bachillerato, porque por aquellos años él comenzó a sufrir un poco a padecer un poco la enfermedad que toda la vida lo aquejó, que fue un problema de asma. Claro. Y que parece que le impidió dedicarse más de lleno a estudios formales, pero sí lo conocí como un gran autodidacta en temas de literatura, de historia, de arte desde luego, porque la mamá, doña Josefina, sin que nosotros la conozcamos tanto en ese sentido, era una artista, era una pintora de excelentes calidades. Sí, sí. Osvaldo tuvo como una característica especial, fue su personalidad, de elegante, afirmativo, serio, de muy buen lenguaje, muy preparado en aquellas cosas de las que hablaba, y específicamente para esa época muy digno de subrayar su tono espiritual. Hay que subrayar que cuando en esa época todavía no habíamos tenido la época del Concilio Vaticano II, que inauguró la época del apostolado de los laicos, claro, él era un joven de un sentido espiritual, apostólico, y específicamente, iniciando yo en la época en que yo iniciaba mis estudios de seminario, él organizó aquí los primeros cursillos de cristiandad muy bien acogidos por la juventud, al amparo de varios seminaristas avanzados del Seminario de Vocaciones Tardías de La Ceja, claro, y acompañado también por el en ese entonces seminarista también, después sacerdote, luego ciudadano muy honorable, profesional muy valioso, que fue don Enrique Arbeláez de esta ciudad. De esa época conozco, y efectivamente es como lo más notorio que tengo relacionado con Osvaldo. Realmente fue una personalidad, un líder, un joven muy sano, muy espiritual, muy preparado, y efectivamente toda su preparación la debía a ser un lector permanente de diferentes temas. Sí, eso en cuanto a Osvaldo. Osvaldo. Sí, lo que te comentaba, Fabio, que era un tipo de una habilidad, sobre todo evangelizadora, porque cuando él era catequista, que te decía que en la parroquia, pues atraía a las multitudes, por decirlo así. En la parroquia, en la iglesia, estaban todos los escaños dispuestos, cada uno tenía su catequista, pero había él como catequista tenía
tenía su grupito y todos los demás querían irse para allá. Tenía algo, ¿no? Efectivamente. Sí, en esa actividad era muy notorio que las personas que tenían mejores habilidades atraían más a las personas que llegaban a prepararse para la primera comunión o sí. en los catecismos de fin de semana, en fin, era muy corriente. Y Osvaldo efectivamente participó en todo eso. Fue un muchacho siempre plenamente espiritual. En todo el tiempo que lo conocí, fui amigo de él hasta cierto punto, ¿no? Siempre mantuve cierta distancia. Claro. Pero lo conocí eso como una persona digna de imitación, fue un exponente interesante de la juventud de ese momento. Hay otros profesionales muy distinguidos, Horacio Giraldo como médico, Ramiro, y para mí el más importante, por razones obvias, por afecto, por compañía, por conocimiento, es el padre Javier Giraldo Moreno, Societatis Jesu, es de la Compañía de Jesús. Siempre que lo vemos escrito en las revistas es Javier Giraldo Moreno, SJ, es de la Compañía de Jesús. Hay que tener en cuenta que Javier, a quien yo conocí desde el año 1957, porque formamos parte de un grupo grande, que salimos hacia el Seminario de Misiones de Yarumal con las pretensiones de prepararnos para misioneros dentro del proyecto de misiones que en Colombia adelantaba Monseñor Miguel Ángel Builes. En esa época salimos para el seminario Javier Giraldo, Jairo Gómez, ya fallecido, Mario Jaramillo, ya fallecido, también es mi persona desde luego, y ya estaban adelante otras personas como Antonio Montoya, como Manuel Valencia. Y despuesito se fueron otros cuantos al año siguiente, porque durante en esos años hizo una labor intensa por el Seminario de Misiones el padre Juan Manuel Botero. Esa fue su devoción de toda la vida. Claro. Él dedicó los pocos pesos que tenía a crear vocaciones. Bien. No es que él hubiera sostenido todo, algunos sí fuimos sostenidos plenamente por él, pero a otros los animó, los aconsejó, uno diría que los convenció de que se fueran para Yarumal. Entonces yo conozco a Javier Giraldo, un compañero mío desde el primero de bachillerato hasta el último año de filosofía en el seminario de Yarumal. Buen rato. Camino con él todo ese tiempo. Y efectivamente tuve la suerte de conocerlo. Primero como una persona, como personalidad, una persona más bien extrovertida. Él era, no sé en este momento si lo es, pero él tendía a ser una persona más bien introvertida, un poco tímido dentro de, bien entendida esa timidez. Claro, claro. No era un muchacho que buscaba mostrarse, abrirse como si éramos otros de su generación. Pero sí fue en la etapa de estudio, bachillerato, que sí lo conocí todo el tiempo, excelente estudiante en todas las materias, pero particularmente en literatura, en temas de filosofía, en temas de historia. Desde muy pequeño era pensador y crítico del medio en que se movía. Eso mismo lo llevó con el tiempo a no, de pronto, a buscar la otra comunidad donde se hizo sacerdote. No le gustó mucho la primera en que estábamos porque el estilo era diferente. Claro, era un estilo diferente. Seguro. Pero en esa época yo sí lo distinguí como un muchacho muy buen estudiante en todas las materias. Pero se distinguía especialmente por
lo atildado de la escritura. Escribía muy bien, comunicaba muy bien, tenía hasta cierta chispa a la hora de escribir. Inclusive escribió muchas veces crónicas de paseos importantes o misiones en el seminario, en las cuales nosotros participamos ya como seminaristas. Una vez estuvimos en la costa atlántica. Él hizo una crónica bien interesante de lo que fue aquella misión. En el seminario era particular, pues era una persona más bien introvertida, decía yo, no, pero eso no significaba que no era muy buen amigo, era muy buen amigo, un gran compañero. Desde ese momento amaba mucho a Marinilla, recordaba mucho los acontecimientos, era el que nos mantenía informados de todos los acontecimientos que aquí ocurrían, porque allá en ese medio nosotros nos olvidábamos del mundo. Independientes de todo. No leíamos prensa, no se nos permitía. No escuchábamos radio, eso era un mundo solo. Y él de pronto, a través de las cartas que recibía, pues le contaba a uno de los acontecimientos, que del aniversario de Simona Duque, que del teatro que celebraron determinado acontecimiento, que se murió el padre tal, que llegó el otro, bueno, en fin, esa era la personalidad. Está muy vinculado. Y al terminar, lo que sí es muy importante subrayar a él, dentro de su espiritualidad, a él como a mí y a otros de nuestra generación, nos impactó mucho lo que significó el cambio de mentalidad que comenzaba a operarse en la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Claro. Hay que recordar que el concilio se inicia cuando nosotros estamos apenas en quinto, sexto de bachillerato. Claro, en 60 Y ya luego nos tocó la época de estudios de filosofía, donde ya sí entramos de lleno en la parte pues de filosófica. Y al terminar esa etapa del seminario, él decidió, parece que conversado o aconsejado por un pariente suyo muy eminente dentro de la Compañía de Jesús, el padre Gabriel Giraldo, quien por muchas décadas fue rector de la Universidad Javeriana. Él como que fue aconsejado de pasarse a la comunidad. Y exactamente en el mismo año en que yo me retiré hacia el clero secular, él se retiró a estudiar en Bogotá con los jesuitas. Lamentarían mucho en el seminario la partida de los dos salimos de en dos el mismo personas. año, efectivamente. Claro. Y uno diría pues que ambos nos presionaron en cierta forma, en forma buena, digamos, constructiva, sí, para que no nos retiráramos, claro, realmente. Claro. Ambos fuimos discípulos de personas muy distinguidas, fuimos discípulos de obispos como Monseñor Antonio Baiter, como Monseñor Gustavo Ángel, que ya falleció, como Monseñor Belarmino Correa Yepes, que fue obispo del Guaviare. Hoy por hoy, compañero de Javier, fue también Monseñor Edgar Tirado Mazo, quien es obispo de Tierra Adentro. En fin, tuvimos una camada de compañeros distinguidísimos de aquella época. La formación que daban allí. Entonces tuvimos toda esa formación de superiores muy importantes, Claro. de los cuales pues tenemos inmensos recuerdos. Ahora, si me permiten pasar a la segunda época, bueno, vamos. Cuando yo me retiro del seminario en el año del seminario de Yarumal, porque yo pasé después al seminario de Manizales, donde me tocó otro mundo diferente, totalmente distinto. El seminario era orientado por los padres sulpicianos de orientación más que todo de pensamiento un poco francés, canadiense, muy metidos en lo que llamamos el ayornamiento de la Iglesia moderna. Estábamos en pleno arranque del Concilio Vaticano II. Sí, claro. Se estaban promulgando en el Concilio Vaticano II las dos encíclicas, las dos constituciones sobre la Iglesia en el mundo moderno y la Constitución Lumen Gentium. En ese momento, nosotros
Javier y yo entramos en una etapa de estudio serio de esa nueva época en la iglesia. Transición. Sí. Y él de pronto eso lo impactó también para pasar a una escuela que consideraba mucho más avanzada, como efectivamente lo fue. Es el campo de los jesuitas. No hay que olvidar que los jesuitas tienen como una característica maravillosa. Desde que se fundó la compañía por allá alrededor del Concilio de Trento, que ellos a cada persona la llevan a la especialización en aquello en que es distinguido. Así sea en cocina, así sea en investigación sobre la piedra filosofal, a otros en teología, otros en filosofía, otros en literatura, y obviamente por eso encontramos a personas como Javier o como el que hoy ha estado en la Comisión de la Verdad, el padre de Roux, personas que han sido profundamente metidas en la problemática social. Javier desde un principio lo preocupó la problemática social del país y efectivamente en la Compañía de Jesús lo hemos visto actuando en casi todos estos años, más que todo en el campo social. Durante un tiempo, no sé cuánto, fue director del CINEP, pero después siguió trabajando en la investigación social en el campo del CINEP. Hay que recordar que el CINEP es una escuela patrocinada, orientada por los jesuitas. Hoy la dirige un laico, pero durante mucho tiempo la dirigieron sacerdotes, como Javier, que yo supe que estuvo mucho tiempo allá. Y entonces de esa época Javier se distinguió por algo muy especial, que sigue siendo su tema controversial hoy. Claro. Bueno, ya hemos tenido pues una información más o menos, gracias pues, repito, a estos dos personajes, al doctor Fernando Osa y al doctor Roberto Salazar Tamayo, quienes nos soportan todas estas anécdotas e historias que son tan importantes para Marinilla. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.